47ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, continuaremos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 16 dentro de la primera división del presente libro, donde estamos considerando la historia de Sansón. Y en esta oportunidad estaremos observando Sansón en Gaza. Para ello, leemos en el capítulo 16, verso 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. En nuestra lección anterior, dejamos a nuestro héroe Sansón en victoria. Había encontrado la fuente de la fortaleza y el refrigerio, el agua que fluía del lugar herido, que había venido en respuesta a su clamor de necesidad. Y así se convierte en el vencedor, el juez de Israel. Vimos que esto era de gran importancia para nuestros días, ya que Sansón representa especialmente el último avivamiento de la iglesia. Pero mencionaremos que hay etapas en esa liberación, una primera, una segunda y una tercera. Sansón, en la roca, golpeando a los filisteos con la quijada de un asno y bebiendo del pozo, la fuente refrescante de la oración contestada, está en su mejor momento. Él representa en esta etapa de su existencia los principios que deben evidenciar a los vencedores de primer rango, totales y plenos, que van a permanecer hasta la traslación y que también estuvieron en evidencia en los vencedores de primer rango, totales y plenos, que serán resucitados con ellos. Por ejemplo, observe la correspondencia en este lugar de la historia del Nazareo con la iglesia nazarea, como se muestra en la carta a Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Y leemos esta referencia. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esmirna significa mirra. Era la iglesia perseguida. La mirra fue el primer ingrediente nombrado del aceite de la Santa Unción en el servicio del tabernáculo, y uno de los 3 regalos de los sabios de Oriente que trajeron a Jesús en su nacimiento. Era un perfume muy exquisito, también era un desinfectante sagrado y se usaba para ungir para el entierro. Juan capítulo 19, verso 39. Y vino también Nicodemo, el que la primera vez vino a Jesús de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba como 100 libras. Por lo tanto, inferimos que los santos de Esmirna son para Dios olor grato de Cristo. 2 Corintios capítulo 2, verso 15. Y mediante la unción del Espíritu perfuman y desinfectan el mundo. Sufren con Cristo. Pueden ser encarcelados y morir cruelmente. Muchos de ellos lo han hecho debido a su lealtad a Cristo. Ellos mueren cada día y cada hora corren peligro, como dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 31. Sin embargo, son plenamente vencedores, más que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 37. Si mueren, van a resucitar en el primer rango de resurrección, es decir, la resurrección de entre los muertos. Y Sansón, en Etam, significado que es guarida de fieras o cuevas de bestias feroces, donde encontró la roca, es la expresión perfecta de persecución y muerte. Seguramente, esta era la misma localidad en la que vivía la pobre pero rica Esmirna. Por todas partes rugían las fieras feroces, voraces, y ella sentía sus colmillos en sus carnes, pero ella está en la hendidura de la peña. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, verso 3, y no pueden matarla. Ella murió una vez con Cristo en el Calvario y no puede sufrir daño de la segunda muerte. Por lo tanto, inferimos que Sansón, en esta cúspide de su carrera, representa la traslación de la primera compañía de la iglesia, los vencedores totales y plenos, la esposa de Cristo, porque según las escrituras citada anteriormente, el Nazareo desciende de este lugar elevado donde moraba. Una fuerte tendencia hacia los filisteos lo arrastra desde su roca hasta Gaza, que significa fortaleza, plaza fuerte, que seguramente responde al mundo, donde el trono de Satanás está a punto de ser colocado, habiendo descendido el diablo con gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Seguramente aquí volvemos a tener la edad oscura repetida, aunque ahora la oscuridad es de un carácter diferente, de una forma peor. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grandes son las tinieblas? Mateo capítulo 6, verso 23.
dijo Jesús. Así que aquí nos sorprendemos al contemplar a nuestro hombre fuerte, algo encantado por esta misma condición. Pero fijémonos en el segundo encantador de Sansón. Ella no tiene nombre, excepto que claramente la llaman ramera, sin ningún disfraz. Sansón no se deja engañar en lo absoluto. Él conoce su carácter y reputación, por lo tanto inferiríamos que su caminar hacia ella y su abrazo es con los ojos bien abiertos. Él sabe todo acerca de ella, pero él quiere su compañerismo. Él tiene cierta necesidad de ella, quiere usarla por así decirlo. Ella vive en una fortaleza, cuyo lugar es de residencia a la que él prefiere en este momento. Seguramente esto es fácil de interpretarlo. La hechizadora es fácilmente reconocida como esa mujer Jezabel que seduce a los siervos del Señor para fornicar. Apocalipsis capítulo 2 verso 20. Y aún más tarde, cuando esté en pleno desarrollo, no la vemos como la misma mujer impura, solo que ahora bajo otro nombre que está claramente escrito en su frente: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17 verso 5. Aquí no hay disfraz, ella aparece. Sansón, figura de los principios que liberan al pueblo de Dios, vuelve a ser cautivo de la organización de la que por un tiempo había sido liberado. Pero la peor parte de este fracaso es el hecho de que entró en la trampa con los ojos abiertos. Él sabía que ella era una ramera. No tenía idea de una unión legal con ella. Solo sentía necesidad de ella. Las cosas vistas estaban llenando su visión. Ella estaba en una fortaleza y él quería su protección y abrazo. No caminaba en la luz. Entonces, los líderes dicen que debemos organizarnos para tener la protección del gobierno. No están dispuestos a confiar absolutamente en Dios para tener autoridad para adorar. Por eso abrazan a quien saben que es una ramera. Escuche la exhortación de Dios. Por tanto, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17. Los habitantes de Gaza, la ciudad fuerte, se enteran de que el hombre fuerte está entre ellos. Ha venido sin invitación, en secreto, inferimos, y están contentos de tenerlo como creen en su poder. Lo rodearon y esperaron en silencio toda la noche, esperando capturarlo fácilmente por la luz de la mañana. Pero Sansón es consciente del peligro que corre. El Espíritu de Dios todavía estaba con él. Se levanta a medianoche, agarra la puerta de la ciudad con sus 2 postes y cargándolos sobre sus hombros se va con ellos. Por el momento obtiene una poderosa victoria. Logra un éxito brillante en presencia del enemigo. Estos últimos quedan tan sorprendidos que quedan impotentes. La desdeñosa audacia de Sansón los intimida. Irrumpe en su lugar de fortaleza y luego vuelve a salir cuando le place, dejándolo desmantelado e indefenso. Lleva las puertas y los postes hacia Hebrón, territorio israelita, pero luego los deja caer donde se pueden encontrar, como diciendo que no había necesidad de privarlos de defensas tan insignificantes como las había demostrado. Hace alarde de la debilidad de su llamado lugar de fortaleza en su propia cara. Incluso el declive moral que muestra su presencia en medio no parece tener ningún efecto en disminuir la maravillosa fuerza que en tiempos anteriores trajo derrota y vergüenza en sus filas. Esta fue una advertencia para ellos, a la que habrían hecho bien de prestar atención. Y también para Sansón hubo una advertencia que él no escuchó más que ellos. Es cierto que Dios no lo dejó a las consecuencias de su locura. La fuerza del Nazareo, que era divina, no lo abandonó en la hora de necesidad. Pero aunque insultó espléndidamente al enemigo, no le hizo ningún daño y el poder que debería haber liberado a Israel, en este caso lo utilizó solamente para liberar a Sansón. Él, en lugar del filisteo, se vio obligado a huir. Su maravillosa fuerza se manifestó, pero no se ganó nada con esto. Solo salió del apuro en el que se había metido por su propia necedad, sin mayor dignidad ni renombre. Desde el principio, trampa para el Nazareo había sido una alianza filistea, pero luego la había cortejado abierta y honorablemente. Iba a ser un matrimonio. En el presente caso, no tiene tal intención ni se esfuerza por reivindicar su proceder como lícito, aunque cede a la situación y cae presa de la tentación. Ahora bien, ¿qué vamos a aprender de esta historia de fracaso y victoria? Ya insinuamos la respuesta anteriormente.
Samson quiere la protección que ofrece Gaza, cede el abrazo de la ramera para promover sus propios intereses. Él imagina que esta es la parte de la sabiduría. Él está juzgando por lo que ven sus ojos, caminando como hombre. Necesita refugio de la tormenta que está a punto de estallar sobre su cabeza y se refugia en una organización religiosa fuerte de tipo urbano. Vemos el resultado. El filisteo está allí y quisiera desarmar y conquistar al nazareo, por lo tanto es un lugar peligroso para Samson, él debe huir. Pero al marcharse demuestra cuán débil es la fortaleza en la que se apoyan, y en lo que también él tenía mucha confianza, porque se llevó consigo todos sus alardeados medios de seguridad y protección. Es decir, su organización se muestra débil e ineficaz con respecto al nazareo. Todos sus cerrojos y barras no sirven para retenerlo. Sansón no puede ser atado ni retenido por el filisteo, porque solo esto va a anular la profecía acerca del nazareo. Como dice en capítulo 13, verso 5, comenzará para librar a Israel de las manos de los filisteos. Por lo tanto, es imposible encadenar al hombre fuerte por mucho tiempo. Él debe ser libre. Un despertar. Seguramente tenemos en esta etapa de su historia la que habla de energía recuperada, de un despertar de algunos miembros del pueblo de Dios, en el momento aquí representado a su llamado y destino. Porque Samson subió a la cima de un monte que está frente a Hebrón y allí se quedó. Ahora se encuentra en una buena condición espiritual, un estado de elevación moral que el hecho físico puede también comprender. Cuando recordamos que Hebrón significa comunión y compañerismo, Samson es revivido nuevamente, seguramente se nos da a ver. Y esto sucederá después de que los vencedores de primer rango se hayan ido. Los principios que hicieron que los primeros se mantuvieran firmes y resistieran en su día, despertarán a otros santos que hasta ahora han sido indiferentes y descuidados. El fuego volverá a arder, el poder que no habían apreciado será buscado y obtenido. Se agitarán, al igual que sus predecesores, contra todo formalismo y se levantarán y actuarán con valentía. El poder de Dios se va a evidenciar para disgusto y desconcierto del gobierno y el orden eclesiásticos. Se reirán de los cerrojos y barrotes por los que los sujetaría la vieja ramera. Estarán en la cima de la montaña a solas con Dios, en dependencia y consiguiente comunión con su Señor y cabeza. Y dentro de poco, ellos también, como Enoc, no estarán aquí porque Dios se los llevará. Hasta ahora se han descubierto dos rangos en la vida de Samson, y hay otro más, porque parte de la iglesia todavía está aquí, como lo demuestra claramente Samson, la figura en lo que sigue. Cuán importantes son estas enseñanzas para nuestro crecimiento espiritual, sabiendo los tiempos que corren y de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios mediante, continuaremos en la meditación de este maravilloso libro. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.